Buenos días amigos de Pro y Contra y PIC Noticias. Aquí el comentario de hoy. Seguimos con el tema del fideicomiso indígena porque como habíamos indicado a inicio del mes de agosto, cuando comenzamos esta serie de comentarios sobre esta materia, el fideicomiso indígena recibe 200 millones de soles anuales desde el 2023 para distribuirlos en 25 distritos que corresponde al plan de cierre de brechas y está en el circuito petrolero. La jurisdicción de estos distritos y que el año 2023 la municipalidad que recibió mayores recursos de este fideicomiso fue la municipalidad distrital de Manseriche con 28 millones de soles y que esta municipalidad, estando en la provincia del Datén del Marañón y siendo administrada por un ex dirigente indígena, hoy convertido en autoridad como Wagner Mussolini, Hacho, pues no ha ejecutado proyectos que tengan directamente influencia en el plan de cierre de brechas, que fue el origen para que se diera este fideicomiso indígena por 200 millones de soles durante 30 años y se han ejecutado proyectos de salud y educación en mejoramiento de la infraestructura de estos sectores, pero también en proyectos de mejoramiento del ganado vacuno, en proyectos de construcción de veredas, en proyectos para mejoramiento de la siembra del cacao, proyectos para el mejoramiento de la siembra del arroz y del maíz, proyectos para la capacitación de productores agrícolas que, si bien es cierto, son importantes, pues no son prioritarios o no deberían ser prioritarios para que se usen los fondos del fideicomiso en estos sectores. ¿Por qué es que de alguna manera se ha desnaturalizado y o desviado estos fondos para proyectos de este tipo? Una primera explicación es porque se tenía que utilizar rápidamente estos recursos y distribuir en 3 municipios provinciales, principalmente este fondo del fideicomiso. Y los municipios provinciales y los distritales que están en estas jurisdicciones más beneficiados fueron el 2023 y lo son el 2024 también, según la data que se ha tenido acceso, pues son los municipios provinciales de Requena, de Datén del Marañón y de Loreto Nauta, y los 3 alcaldes, coincidentemente, tienen origen nativo y, por supuesto, no solamente por este origen, sino porque se han convertido en autoridad, tienen conocimiento de las situaciones que viven en la provincia y en los distritos y saben qué sectores se debe priorizar para cerrar las brechas, objetivo principal de este fideicomiso indígena. Se ha desviado, se ha usado recursos del fideicomiso en sectores que no son prioritarios y que los alcaldes provinciales y distritales de estas jurisdicciones son los que, a través de sus instituciones, por supuesto, han ejecutado estos proyectos y que además han tenido la oportunidad de presentar y elaborar proyectos para cerrar la brecha enorme que existe en el servicio de agua potable y o electricidad. Y claro, a veces uno dice, ¿cuáles son las funciones de las municipalidades para priorizar sus proyectos y los sectores a atender? Si uno hace desde el municipio un proyecto que corresponde a agua y alcantarillado, el Ministerio de Vivienda tiene de alguna forma que supervisar y autorizar este proyecto. Si hace en salud,
la Jereza Loreto, el Ministerio de Salud, tiene que tener conocimiento y autorizar este tipo de proyectos, lo mismo que en infraestructura educativa. Lo que no sucede en proyectos menores o que van de siembra de cacao, de maíz, de arroz y también el mejoramiento de ganado vacuno. Pero lo que queríamos llamar la atención en el comentario de hoy es el desvío con o sin mala intención de los recursos del fideicomiso indígena en los 25 municipios que gozan de estos recursos entregados por el Poder Ejecutivo directamente para el plan de cierre de brechas y que tuvo origen en la presentación de proyectos. Por eso es que se hablaba de 6.000 y tantos millones de soles que se necesita para cerrar las brechas cuando se solicitó este recurso y que no son utilizados precisamente para cerrar esas brechas y para proyectos que en su momento fueron el sustento para este recurso. Ojo a ese tema porque siguiendo la inversión de estos 200 millones, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente por culpa de los alcaldes se están usando esos recursos en proyectos que no son prioritarios para los distritos. Hasta aquí el comentario de hoy, amigos, para Pro y Contra y PIC Noticias. Muchas gracias.